A ver, todos hemos escuchado el nombre, Leonardo da Vinci. Pero, ¿y si les digo que esa imagen que tenemos de él, ya saben, la del genio perfecto, casi un superhéroe del Renacimiento, es en gran parte un mito? Hoy vamos a desentrañar al Leonardo real, que es, créanme, mucho más interesante y complejo. Ok, pensamos en él y decimos, artista, ¿no? Pues sí, claro que lo era, pero casi nunca terminaba sus cuadros. Inventor, entonces, por supuesto. Pero, ¿sabían que casi ninguna de sus máquinas se llegó a construir? Entonces, la pregunta es, ¿qué era realmente Leonardo da Vinci? Es que, por un lado, tenemos el mito, el genio impecable, el toque de Midas. Y por otro, la realidad. Y la realidad es que era un hombre, brillante sí, por supuesto, pero también un procrastinador de primera. Era súper inconstante, con un perfeccionismo que lo paralizaba. O sea, un genio, sin duda alguna, pero vaya que era humano. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Si intentamos etiquetarlo como artista o como ingeniero, como hacemos hoy en día, nos perdemos de lo más importante. Su genialidad estaba precisamente en que su mente no funcionaba así. Para él no existían esas divisiones. Así que, para poder entenderlo, tenemos que hacer un viaje. Vámonos para atrás en el tiempo, directo a su punto de partida, la Florencia del Renacimiento. Imagínense el lugar, una verdadera explosión de cultura, de ciencia, de nuevas ideas. Un mundo cambiando por completo. Nació en 1452. Y fíjense qué curioso, fue hijo ilegítimo. Y esto, que podría sonar como una desventaja, en realidad fue su boleto de lotería. ¿Por qué? Porque lo salvó de tener que seguir al negocio familiar, de ser notario como su papá. Así que tuvo la libertad de seguir su curiosidad. Y a los 14 años, esa curiosidad lo llevó a Florencia, al taller de un tal Andrea del Verrocchio. Y ojo, porque aquí es donde todo empieza a tomar forma. El taller de Verrocchio no era un simple estudio de arte, para nada. Era más bien como un laboratorio de ideas, un centro de conocimiento total. Ahí Leonardo no solo aprendió a mezclar colores, ¿qué va? Se metió de lleno a estudiar anatomía, mecánica, matemáticas, música, filosofía, de todo. Y claro, con todo ese conocimiento, su talento explotó. No tardó nada en demostrar que era de otro nivel. De hecho, hay una anécdota buenísima, súper famosa, que cuenta justo ese momento, el momento en que el alumno simplemente dejó atrás al maestro. Imaginen la escena. Verrocchio está trabajando en su cuadro, El bautismo de Cristo, y le dice a su aprendiz, a Leonardo, a ver, ayúdame y pinta tú este ángel de aquí. Bueno, el resultado fue tan superior que no había punto de comparación. El ángel de Leonardo tenía vida, movimiento, y usaba una técnica que nadie había visto, el famoso esfumato. La leyenda cuenta que Verrocchio se sintió tan superado que juró no volver a tomar un pincel en su vida. Así de impactante fue. Bueno, dejamos Florencia y ahora nos vamos a Milán, porque es en esta etapa donde se ve clarísimo que Leonardo, en su propia cabeza, era mucho más que un pintor. La mejor prueba es la carta que le mandó al duque de Milán para pedirle trabajo. Es una joya. En la carta, Leonardo lista 10 de sus talentos. Pues bien, los primeros 9 son todos de ingeniería. Máquinas de guerra, puentes, sistemas hidráulicos. Y al final, como quien no quiere la cosa, en el punto 10 añade: ah, y también sé pintar. ¿Se lo imaginan? La pintura era casi un extra para él. La última cena es el ejemplo perfecto de cómo trabajaba. Cuentan que se pasaba horas, nomás mirando la pared en blanco, pensando. ¿Por qué? Porque su meta no era solo dibujar a 13 personas en una mesa. Él quería capturar el segundo exacto, la reacción psicológica de cada apóstol al escuchar, uno de ustedes me va a traicionar. Y para lograr esa profundidad, pues, experimentó. Usó una técnica nueva con óleo que le daba más tiempo, pero que al final fue un fracaso técnico. La pintura se empezó a caer a pedazos en menos de 20 años. Un genio arriesgado, que a veces pues también fallaba. Y justo esto nos lleva al corazón del asunto, a lo que define su genialidad. Para Leonardo da Vinci, el arte y la ciencia no eran dos mundos distintos. No, eran exactamente la misma cosa, una búsqueda incansable por entender cómo funciona el mundo. Miren este número, 730. ¿Qué es eso? Son las conclusiones que Leonardo escribió después de pasarse años estudiando obsesivamente cómo se mueve el agua. ¿Y para qué? Bueno, pues toda esa ciencia la aplicaba después a su arte, por ejemplo, para pintar la caída perfecta de un rizo de cabello. O este otro, 15,000 palabras en 30 páginas, nada más para detallar sus experimentos sobre la luz y la sombra.
Es que hay que entenderlo, él no estaba solo aprendiendo a pintar. Él estaba literalmente tratando de descifrar los secretos del universo. Y aquí está su filosofía, resumida en una frase. En su época, todo se basaba en lo que decían los libros antiguos, pero Leonardo llega y dice, no, yo me voy a basar en algo mucho más importante, la experiencia. O sea, ver las cosas con los propios ojos, observar la naturaleza directamente. Para ese entonces, créanme, esa era una idea radical, súper revolucionaria. Entonces, con todo esto en mente, regresemos a la Mona Lisa. ¿Cuál es el famoso secreto de su sonrisa? La respuesta es que no hay un secreto mágico. Lo que hay es la culminación de toda una vida de investigación científica. Es que la Mona Lisa es, literalmente, la suma de todo. Pensemos en lo que hay detrás de esa cara. Para entender los músculos de la sonrisa, hizo disecciones anatómicas por años. Para lograr ese efecto borroso, el esfumato, que nos confunde, fueron años de estudiar física óptica. Para capturar esa emoción tan particular, se necesitaron estudios de psicología. Y hasta el paisaje del fondo viene de sus observaciones geológicas. Es ciencia pura hecha pintura. Así que, al final del día, ¿qué nos queda de Leonardo? Pues su legado va mucho más allá de sus pinturas, que muchas ni terminó, o de sus inventos. Su verdadero legado es una forma de ver el mundo, una mentalidad de curiosidad, sin ninguna frontera. Para su mente de verdad todo estaba conectado. Veía que la forma en que cae un rizo de cabello obedece a las mismas leyes que un remolino de agua. Entendía que para diseñar una máquina voladora, primero tenía que entender el ala de un pájaro. Él veía conexiones y unidad en todos lados, justo donde nosotros solemos ver divisiones y categorías. Hay una frase que, para mí, lo resume todo de manera perfecta. Y es que para él no eran dos cosas distintas. Cada vez que pintaba, estaba experimentando. Y cada vez que observaba algo, era una nueva lección para su arte. Eran simplemente las dos caras de una misma moneda, su necesidad imparable de comprenderlo todo. Y bueno, todo esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en nuestro mundo de hoy, tan lleno de especialistas, tan fragmentado. ¿Qué nos puede enseñar una mente como la de Leonardo? Una mente que se rehusó a poner barreras entre el arte y la ciencia, o entre las personas y la naturaleza. Quizá, y solo quizá, su obra maestra más grande no fue una pintura, sino su increíble manera de entender el mundo.